Número 74. Uno va a escuchar a uno de los litigantes en ausencia de su oponente. ¿Ese qué libro es? Chemos 23.1. Dice, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Pero hay dos mandamientos ahí, ¿no? ¿Cómo es? No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Pero Pero si ¿cómo ya se es parece otro. que fueran dos, cierto? Ese ya es otro. Hasta el punto nomás. Entonces, no admitirás falso rumor. Sí. Listo, ahí. No admitirá falso rumor. Ahí está el punto. Acá punto y coma, está una coma para que ya se puede decir. No, O sea, no admitirá Echemos 23.1. falso rumor. Esto, miren, muchachos, yo les recomiendo cuando se sienten y sobre todo estén o vayan a una consejería, cuenten lo que es puntual, no lo que el corazón les cuenta. Porque generalmente cuando uno se sienta en una tipo de consejería que es emocional, le cuentan la debacle del otro tipo o de la tipa. Los falsos testimonios, el rumor falso, ¿cierto? Malas pruebas del rumor falso. La escritura, Pablo, que decía, Shaul, que decía, dice, no admitas contra el anciano, ¿qué cosa? Acusación que no sea por 2 o 3 testigos. ¿Cuántos testigos? 2. Pues dice Pablo, no admitas contra el anciano por 2, porque 2 ya no se van a equivocar, supongo. Y si el creador ha puesto los testigos, ¿quién pone los testigos? Generalmente. ¿Quién pone los testigos? Sí, ¿quién hace que esa situación salga a la luz pública? El creador, ¿no? sí, el creador le guarda al ser humano hasta que él decide también sacarlo a la palestra pública. Sí. Y él no, al Eterno no le gusta el escarnio. A él no le gusta el escarnio público. El Eterno es tan delicado y tan precioso, y el Eterno es tan para hacer una cirugía tan hermosa y dolorosa, porque es dolorosa, que él, por ejemplo, dijo, metan a Sansón en Hebreos 11. A mí me parece eso fuerte, porque Sansón toda su vida fue la mata del desorden, y sin embargo en Hebreos 11 aparece como un hombre de fe. Y uno diría, no, pero ¿cómo le ocurre? Si más de la pasada era prostituta, miren cómo terminó, amarrado, ciego. ¿Y quién le ocurre que ese hombre es un hombre de fe? Y en Hebreos 11, acá dos Barujú, ¿qué dice? Así como Sansón, que era un hombre de fe. Tenaz, ¿no? Allá que no le gusta hacer el escarnio, porque él dice, nunca más me recordaré de vuestros pecados. Cuando viene la disciplina, que no es para que recuerde el pecado, sino para que supere el pecado, él lo estipula. Dentro de su eterna gracia y misericordia. Así como hizo con David. Con David llamó al profeta, ¿cierto? Y él vio, Natán, y él vio que todo ha salido bien. Y Natán dijo, no, ese hombre eres tú, el maloso. ¿Sí? El creador cuida de sus hijos, los disciplina, obviamente. Pero no está en mis manos, como ser humano, hacer un falso rumor. Porque yo no sé la situación en la que esté esa persona en esa acción. Como ya les puse el ejemplo de la residencia, les puse el ejemplo de estar uno tomando, etcétera. Yo no podría entrar a juzgar eso, no es de mi parte juzgar. Generalmente cuando el Eterno saca algo a la luz es porque ha sido reiterativo. Si le doy con la cerveza en la mano. ¿Qué tal que no le hace? Es que no puede hacer ese juicio. ¿Atiende ahí? Puede ser. Yo no sabría, no. Y Si yo lo veo hacer con la cerveza en la y si lo mano. ven con otra muchacha y la esposa de mi hermana. Pero alguien le diría, bueno, antes de que Juan Pablo, alguien le diría, pero es que tomar no es malo, ¿no? Eso, vamos al otro punto. Ahora, si tomarse una cerveza, si él está en un restaurante y está tomando una cerveza, Yo no le hablo mal. Yo no. pues dice que no se embriague. Pablo habla también, 1 Corintios 10, pero un momentico. Pablo dice en 1 Corintios 10 en cuanto a esas acciones que estamos hablando. Sí, el débil en la fe. Lo que yo no puedo hacer con gente que está sobre todo alrededor mío y que están comenzando en esto. Porque, por ejemplo, para mí no es de pronto un escarnio público como, por ejemplo, para él sabía. Como hay personas que, por ejemplo, entran en esto y, claro, ellos, como todo el mundo creemos que esto es una nube, donde todos somos santos, ¿me entiendes? Entonces uno ve que con los días uno no está en santos, sino que está rodeado del mundo. Entonces, eso es parte del mundo. Pablo habla de los débiles en la fe, de cómo puedo actuar yo. ¿Se acuerdan que dice los que comen sacrificados a los ídolos y alrededor hay un hermano? Entonces dice, yo me abstendría por la cuestión de la fe de mi hermano, del débil que es en la fe. No habla de propagar rumor falso, es decir, que a la hora de un juicio yo tengo que escuchar qué cosa de las dos partes. Yo no, aún sea en sus situaciones laborales, uno no puede escuchar una sola parte, siempre hay que escuchar dos partes.
Porque una parte siempre va a acusar o va a defender a extremos. Dice, ¿cómo era lo que decía, cómo lo categoriza esa Torah? No es mi Escuchar a uno de los litigantes en ausencia de su oponente. Exacto. ¿Por qué? Porque el otro también tiene derecho Ah, a defenderse, por norma. ¿Sí o no? Y si no están, entonces que nombren un abogado. Estoy bien ahí, Colombia. ¿Un abogado de qué? ¿Oficio? Eso. No, Wendy te una pregunta. ¿Qué cómo se llama espiritualizarlo? No, miremos qué diría Jason más bien. ¿Qué considera Jason en cuanto a un falso rumor? Aquel que habla mal de su prójimo, ¿cómo le considera? Fatuo. Fatuo. La escritura dice: votos que soy espiritual y restaurable. Timoteo 1 Timoteo 5:19. Léelo, Beatriz, por favor. 1 Timoteo 5:19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Eso es lo que dice Mateo. ¿Cómo? 1 Timoteo 5:19. Vuelvo a leer, por favor. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. 2 o 3, ¿no? Sí, señor. No, 19. no sé si... No, no, eso es ese. Ese es el 52. Les voy a hablar un proceso que está en Mateo, y creo que terminamos ahí. Mateo, es un procedimiento. Mateo 18, 10, 13. Este es un proceso a seguir. ¿13? Sí, señor. ¿Cuál, perdón, Mateo? Mateo 18, 13. 18, 13. Sí, señora. 18, 13. Listo, vamos a 14, perdón. 14. 18, 14. Leen. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Mateo 18, 13. Sigue. Allá. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, Sí. ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero Mateo, despacio. Mateo, ¿no? Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Bueno, no estamos hablando aquí de un falso testimonio o algo así. Pero si se produjera una habladuría en contra de uno, ¿qué haría uno? Buscar el origen. Dice: por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno, vuelve y coloca a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la Keilah, dilo a la congregación. Dice: si no lo oyere, dilo a la congregación. Y si no oyere a la congregación, ¿qué cosa? Tenle por goy, por pagano, y publicano. De cierto os digo, todo lo que te dicen en la tierra será atado en el cielo, venga otro cuento. Ahora vamos a algo más profundo. Y es algo que uno maneja constantemente, dice el prejuicio. Y es que de pronto yo a una persona no le digo lo que pienso sobre esa persona, pero sí lo digo. ¿Cómo es? No lo pide, ¿cómo es? O sea, yo tengo cierto concepto sobre cierta persona, pero no se lo digo. Eso de por sí ya es injuriar. No lo hice público, pero ya injurié. Está dentro de mí. Y bueno, si su... O sea, yo tengo que quitar eso de mi corazón. Y si su idea de esa persona es cierta. Sí, Dice, sí. no, vamos a Ah, pues si la lora es ladrón. Esto no es una injuria, entonces ya no tenemos eso. O si es por ejemplo, es vulgar, y si es una persona que son morbosos, si son morbosos, morbosos. O sea, lo que usted se refiere es como crear un prejuicio de la persona sin conocer. Ahora, una cosa es que me digan, especulando. si una persona me dice el tipo es morboso, ¿qué puedo hacer yo? Pues no creerle hasta que yo compruebe si eso es así o no. Pues no buscar comprobarlo, pero si yo evidencio y digo, ah, así era, y si no, no creerlo, pues yo haría. Si alguien me dice, no, es que el tipo es morboso. Bueno, volvemos al punto. ¿Yo catalogaría a esa persona morbosa hasta que yo lo compruebe? ¿O yo
puedo estar diciendo sí, es un morboso porque alguien me dijo que sí es un morboso. No, hasta Se todo supone lo que se corrobora, por eso. Hasta que yo haga un acto que corrobore eso, ¿no? Hasta que uno lo vea, porque tampoco uno se va a poner allá a chismosear, ¿será que sí es morboso o no? Pues ya es uno chismoso. O sea, que después de algún comentario de alguien ya uno terminó en un chisme, mira. Lo que Sí. toca de Y decir. uno se vuelve cómplice porque está escuchando. Claro, claro. Uno debe ser cauteloso. Con el solo hecho de decir, es que dicen de tal persona, uno ya recrea el chisme. Sí, estamos. Es que mire que me contaron que dicen que tal persona. Dicen, ¿no? Dicen, eso ya es recrear el chisme. Entonces, ¿dónde nace entonces eso? Del falso rumor. Bueno, una ventaja también que yo quiero sacar, ¿no? De acuerdo al contexto de lo que estamos hablando del mandamiento. No mentiras. ¿Qué fue lo que hizo el mandamiento, coordinador? No escuchar a uno de los litigantes en ausencia de su oponente. No escuchar. ¿Qué pasa si escucho? Si yo soy juez y escucho. No puede haber juicio. Yo podría tener esa tendencia. ¿A no escuchar? Claro. Sí. Y pero le digo, cuando uno se sienta con alguien que le cuenta los problemas, uno tiene que coger todo con pinzas. Chévere, que uno tenga esa poder para que la gente le cuente. Sí, pero uno tiene que tener toda la información ahí, ¿sí me entiende? En cautela. Porque somos seres humanos y siempre va a tener a salvar mi pellejo. Esa es una tendencia. Uno Yo entrevista. soy solo la víctima, ¿no? Puede ser. Porque realmente uno le dice, no, es que yo soy mal geniado, es que yo también llego a azotar duro las puertas, eso uno nunca dice, en la tontería nadie le dice uno eso. Me dice, no, es que fulano es así, sultano es así, me pasa esto y tales, ¿me entiendes? Entonces, continuamos con otro mandamiento, la parte del mandamiento. 1275. ¿Qué dice? No aceptar el testimonio del perverso. ¿Cómo dice? ¿Qué versículo es? So 26. Dice, Es el no mismo pongas que tu la mano, persona. dice, no pongas tu mano junto al impío para ser testigo falso. Dice esta Torah. Ahí sí, ¿verdad? Por eso dice, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. ¿Sí? Porque ahorita van las dos. Cuando usted le diga, por ejemplo, diga que yo lo conozco a usted hace tantos años. Bueno, y Falso vamos, testigo, ¿sí? y ahí vamos para eso. ¿Realmente qué tipo de testigo demanda una boda? ¿Una boda? Boda, un matrimonio. Ah, boda. Pues alguien que Voy pueda a- dar un concepto neutral. Sería la idea, ¿cierto? Pues sí. Porque uno siempre coge padrinos en el mundo, el más que tenga billete. Uno. Y ese sería un verdadero testigo. ¿Y qué es un falso testigo? Se ha catalogado como un falso testigo. Pues sí. Hay que empezar por algo. Arriba, eso es para Dice, ya, dice, no pongas tu mano junto al impío para ser testigo falso. Ahí coloca al impío. Como si yo hubiera llamado a un impío para que me lleve a testiguar en contra de alguien. O viceversa. Que un impío me llame para yo ser testigo. Uy, eso sí que es delicado. Más nosotros que estamos formando el justo que hay entre nosotros, que nos llamen a testiguar. ¿Cierto? Porque a veces el que nos llamó puede estar siendo enjuiciado por algo que yo digo y hay que hacerlo. Porque uno busca siempre un testigo que le ayude, obvio. Uno busca, que la atención no es un buscar un testigo justo, sino un testigo que le ayude. Y si por ejemplo yo voy por ejemplo a confesar algo malo, vamos a suponer que yo asesiné a alguien, ¿necesitaría de pronto llevar también testigos? Si yo voy a confesar, confesar que maté a una persona. Entonces, Sí podría, sí, la ley puede llegar a hacer eso. Puede llegar a pedir Pues claro, testigos, claro, poner testigos sí. digamos que Garavito, ajá. No, porque de eso dentro se maneja una, no sé si el término es perjuria, y es tratar de usted ocultar algo. O sea, yo puedo estar contando por una ejemplo, parte de mis crímenes y no todo. miren esto, por ejemplo, usted podría, digamos así, usted podría asesinar a alguien, ¿cierto? Decir, yo lo asesiné. Realmente el juez, listo, dice usted asesinó algo, pero tiene que haber una cosa por lo que lo asesinó. Usted puede haber sido vinculado, por ejemplo, en una cuestión amorosa sentimental, que un tercero haya entrado a mediar, que lo incitó a usted para tomar esa decisión, y esa persona que entró como tercero también es parte del delito, que sería un acto intelectual. El juez no solamente se queda con que yo soy culpable y yo lo maté,
Ah, bueno, 40 años, listo, pase a para la prisión. No, porque puede ser también otro caso que usted puede ir a confesar el delito y de pronto lo pueden estar por debajo amedrentando con su familia para que confiese algo. También. Por eso el juez se queda quieto. Bajo presión. Te dicen, no, yo no fui que lo maté. Testimonio bajo presión. Ocurre muchas veces, sobre todo en las bandas que cogen numerosas, uno de ellos tiene que echarse la culpa. ¿Cierto? Para que los otros 3 salgan. Entonces nos dicen, no, pues como dicen, como siempre, es más bobo, ¿no? Entonces le toca irse quedarse encanado allá adentro. El juez dice, bueno, ¿por qué no? Yo fui el que me planeé todo, yo fui el que conseguí las armas, yo fui el que conseguí todos los móviles, tal, y mentiras. Sí, ya no le queda solamente el hecho que digo, yo sí robé. No, el juez tiene que ir un poco más a ver qué fue y dónde están las partes intelectuales de lo que dice ese movimiento del acto. Libro número 76. Listo. ¿Qué libro? Shemot 23. Éxodo 23, 2. Éxodo 23, 2. No aplicar la pena capital por mayoría de un juez. No seguirás, voy a leerlo como está en 23.2, ¿cierto, Andrés? Ah, sí. Dice, lo voy a leer de acuerdo a la Torá. No sigas a la mayoría para hacer el mal, ni te inclines en un proceso por la mayoría en contra de la justicia. ¿Eso qué traducción es? Realmente no dice Torá de quién, pero dice Torá. Es la de Lesbos. Sí. Bueno, y lo leo. Shemot 23:2. No estés en pos de los numerosos para corromper, ni prestes falso testimonio en pleito para desviar. En pos de los numerosos se habrá de propender. La NBI. ¿Cómo dice? No imites la maldad de las mayorías. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. No perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. La Reina Valera, Sí. la Reina Valera dice: no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los demás para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Léelo otra vez. No seguirás a los muchos para hacer mal, No se puede seguir a los muchos, porque no se puede hacer seguir a los muchos para qué. para hacer Para hacer el mal, mal. ni responderás en litigio inclinándote a los demás para hacer agravios. ¿Eso qué quiere decir? Litigio es mentira. No, pleito. ¿Pleito? No seguirás a los muchos para No, hacer yo- mal, ni responderás en litigio inclinándote a los demás para hacer agravios. Sí. Ahí quedó, ¿cierto? Dice, no estés en pos de los numerosos para corromper ni prestes falso testimonio en pleito para desviar. En pos de los numerosos se habrá de propender. O sea, no estés en pos de los numerosos para corromper. Nuestra tendencia del ser humano, ¿qué es? Ser valientes como... Engallada. La tendencia del ser humano es que hacer, bueno, no es hacer justicia por su propia mano, porque siempre hay que hacer justicia. No tiene que hacer justicia. Los noticieros dicen, no hagan justicia por su propia mano. Si yo cogí un ladrón y yo lo apreso, pues eso es hacer justicia con mi propia mano. Pero se supone que no es algo que le corresponde a ustedes, ¿no? O sea, pues en la Constitución colombiana se supone que crearon la policía para que cumpla esa función. Pero yo puedo aprenderlo, que no puedes agredirlo. Sí, Y aprenderlo es agarrando. parte de la justicia. Cuando dice el periodista 1000 veces no haga justicia por su propia mano, el tipo está desviando la información. Porque yo lo puedo coger al ladrón y amarrarlo, pero no puedes encenderlo a patadas ni matarlo, porque lo estarían juiciando. Yo lo podría... Lo que pasa es que se está basando en el tipo de justicia que la gente hace. Sí, pero no está dando entonces toda la información, porque me está poniendo es como en un limbo, donde yo no sé qué hacer, ¿no? Su función es dominar al ladrón. Porque se está basando Mi en lo que está función. diciendo sobre la noticia. Sí, pero no está en ese titular, o lo que él está diciendo, no hagan justicia por su propia mano, está olvidando un poco de vainas. No, Sí, porque esa- ese titular depende de un texto y un contexto en el que él está hablando. O sea, si usted coge la afirmación de no haga justicia por su propia mano, pues efectivamente le caen muchas cosas. Pero le realizaron ese encabezado porque seguro alguien linchó a un ladrón. Entonces él va a emitir que, o sea, va a meter que toda justicia por su mano es linchar al ladrón. Pero usted mismo está diciendo que coger, por ejemplo, al ladrón sin lincharlo es justicia por propia mano. Sí. Por eso. Entonces, generalmente el ser humano, pues por la adrenalina y por sentirse, ¿cómo se llama eso? Sí, adquiere un grado superior cuando está engañado. ¿Qué dice? Dice, ¿qué dice el mandamiento? No estés en pos, es un mandamiento. Evitar las reyercas.
Entonces yo les pregunto, ¿participar de las marchas es legal? ¿Pero en qué ámbito? O sea, Depende. Bueno, la Constitución colombiana me parece hermosa porque me lo permite. Para nosotros. La protesta en nuestro... pues, Pero si digamos mataron aquí a un miembro de aquí, digamos. Jugamos, aquí. Ahí sería válido o inválido. ¿La protesta? Sí. Entonces se dijera, no, vamos a hacer una protesta porque nos están matando. Redes sociales. No, pues, Tocaría también para mirar nosotros, de para la nuestro grupo, denuncia. Sí, yo creo que podemos echarle una muela más profunda. Yo creo que eso es otro, lo que tú estás diciendo tiene otro parámetro desde el punto de vista electoral. Yo tengo el derecho a la defensa. Todo nuestro ejército está diseñado para defender. Pues si estuviera para atacar, íbamos a sacar a los palestinos, algo que se hubiera hecho ya hace rato. Los palestinos sí son de mucha marcha, ¿no? Y las pendejadas. Todo perezoso es así. Generalmente la gente vota y luego marcha. Pero la Torá, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Debemos o sí o no participar en las marchas? ¿Qué opinan? Nunca. Que no. Nunca. Sí. No, y si uno lo mira desde un punto de vista más pragmático, es ¿qué solucionó la marcha? Si uno se pone a mirar qué han hecho las marchas, ¿qué le han aportado? Realmente el aporte es prácticamente nulo. Si yo tomara a los estudiantes de la Nacional de hace 35 años, los de hace 30, los de hace 25, los de hace 20, y ustedes vieran si algunos son líderes sindicales o han transformado ese país, realmente ya son grandes ejecutivos y ganan buena plata. ¿En qué les sirvió sacar, no sé, 5 piedras y 4 libras? ¿En qué les sirvió a la sociedad? Lo que pasa es que si no hay recursos legales, entiéndase en tutelas y demás, pues realmente la marcha no tiene ningún sentido y en última lo que cobra importancia son los recursos legales, ¿sí? No es más. La marcha es como la presencia simbólica de aquí estamos, pero si no hay si ni siquiera saben redactar una tutela, pues no les sirve de nada salir 10.000 a marchar, eso no tiene sentido. Y más si la marcha se convierte en rayar paredes, romper ventanas, Eso fue. tirar piedras. Sí. En conclusión, no, Y lo que nosotros no decía marchamos. Sergio, con... Conclusión, ¿debemos o no participar No. en las marchas? Por ejemplo, tomamos el ejemplo que puso Sergio, que nosotros, si mataran a alguien aquí el grupo, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Pues hace poco- ¿Qué haríamos no hay como entes nación? igual, no hay entes y espacios de justicia, o sea, no hay leyes igual que uno puede Pero, por ejemplo, llegar a eso. Como lo que pasó en Pero- Estados Unidos, con el grupo judío, un grupo judío, que entró un loco y asesinó a 11 personas. ¿Qué deberían hacer ellos? Más o menos, ponerlo como contexto. Igual lo que, por ejemplo, en este contexto colombiano, pues tendríamos que recurrir a la ley, a la ley, a la ley que hay colombiana. ahorita. Entonces no debemos participar en marchas, ¿cierto? Pero bueno, ¿Quiénes hicieron marcha en Israel? Los que se levantaron contra Moshe. Ah, fue ¿cómo llamaban los Abi- tipos? Abi- Core. Correcto. la región de Corea. ¿Cómo terminaron? Fritos. Porque por encima de la ley, ¿cierto? La escritura Pablo mismo lo lleva a eso, ¿no? ¿Están sujetos a quién? A nuestros mandatarios. Las naciones injustas y paganas tienen dioses y jueces y presidentes injustos y paganos, porque es lo que se merecen. Un homosexual jamás escogería a una persona que fuera con una alta moralidad, ni loco. Romanos Un 13. homosexual escoge a un homosexual. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Someterse no quiere decir que estén pasando por encima de nuestra Torah, que es suficiente y es autosuficiente y superior a la ley humana. No hay una ley superior a nosotros, no, al contrario, la Constitución colombiana es una ley degenerativa con respecto a los principios que ha dado el Creador, incluyendo, por ejemplo, el aborto, el derecho del aborto, el derecho de los homosexuales. Eso, este libro no lo maneja. O sea, no tenía por qué como... pero dice la escritura sométase. Y en somete no quiere decir que estén sus decretos por encima de nosotros. Dice que, por ejemplo, si el tipo colocó un semáforo aquí, pues hay que respetarlo, ¿no? Si el tipo establece un toque de queda a las 10 de la noche, pues hay que someternos a ese toque de queda. Pero si el tipo dice que tenemos que ir y a celebrar el día de San Agustín y que va a ser un día cívico, no, que no viene con este libro. Sométase toda persona
a las autoridades que gobiernan. Someterse, yo le digo, no es embobarse. Sí, digo. Porque no hay autoridad sino de lo divino. Esa autoridad la colocó ¿quién? Ese rey, ¿quién lo colocó? El creador. Él dice que colocó a Parot, ¿sí o no? En Misraín para endurecerse contra nuestra nación. ¿Quién lo colocó ahí? Akadosh Baruj Hu. Listo. Sea quien fuere el alcalde de esa ciudad, no importa, ¿sabe qué? Un pito. ¿Por qué? Porque mi vida económica, así él ponga 60.000 impuestos, no depende de él. ¿De quién depende? Del creador. Yo dependo de mi creador. Yo no dependo del alcalde. Pero, Uno, la primera parte, no debemos correr detrás de las noches. Numerosos para corromper. Ni prestes, la segunda parte, ni prestes falso testimonio en pleito para desviar. Pues, no, a veces lo vemos como muy a nivel de jueces, pero las otras son las básicas, ¿no? Sobre todo, no tanto nosotros ya de la tercera edad. Cuando ustedes los jóvenes se van con una hermana y la hermana se va con usted, que es la que más confianza le tiene en la casa, porque usted la ven con una Biblia, la felicito, pero dicen, no, digámosle a mi papá que nos había tremendo trancón, entonces como usted es la espiritual de la casa, pues obviamente el papá le cree. Sí, ese es un falso testimonio para, ¿qué cosa? Favorecer un tercero. Y con una hermana, pues digamos, un hermano consanguíneo, ¿sí o no? Sí, entonces si me llama mi jefe, dígale que estoy aquí enfermo, enferma, la Torá nos prohíbe todo ese tipo de, ¿cómo se llama eso? De favorcillos. De favorcillos, de pequeñas cosillas, que lo único que hacen es cometer un delito. La Escritura nos dice, bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de ¿qué? De mi nombre. Y si somos perseguidos porque somos justos, ejercemos la justicia, no al contrario del sistema político que usted quiera poner encima, que todo está lleno de injusticia. Nosotros pregonamos la justicia, por eso cada mandamiento pregona la justicia. No vaya en pos de otros para hacer que el mal, ni tampoco se preste para dar que falsos testimonios, para desviar ¿qué cosa? El pleito. Eso quiere decir que todo falso testimonio desvía el pleito, la investigación. Entonces el creador nos lleva a que nosotros no podemos hacer eso, por eso nos toca siempre tener cuidado, y siempre no sé por qué es tan recurrente eso. Cuando nosotros la otra, recomendamos a alguien, hay que ser lo más lógicos, lo más elementales, lo más plano posible. Y eso pasa por las recomendaciones bancarias, las recomendaciones laborales. Eso es desviar la atención de la persona que está leyendo eso. Cuando exagera o cuando quita. En fin. Dice, ¿qué más dice? Perdón. ¿Dónde que? Sí, ni prestes falso testimonio en pleito para desviar. ¿Cierto? Estamos en el paso 2. Con 2 testimonios se desvía. Lo tenaz es este. Si usted ve, por ejemplo, robar a una persona, si usted mira a los 3 testigos, los 3 testigos tienen ópticas diferentes. ¿Cierto? Pero tiene que tener puntos pues comunes. La Torá siempre dice que para cualquier testimonio tiene que dar mínimo ¿cuánto? 2. Dice que para que admitas testimonio contra el anciano es 2 o 3. ¿Por qué? ¿Por qué coloca 2? Porque uno solo le arma el zafarrancho. Misbod número 77. Misbod número 77. Éxodo 23:2. ¿Qué dicen? La segunda parte. En caso de pena capital que el juez dictaminó inocente, no cambie su dictamen por culpable. Ay, pero un momentico, les voy a cuestionar algo que me acordé que estaban así. Es, ¿qué hace que el ser humano tenga esa tendencia? ¿Cuál? ¿Mentir o qué? La de quitar o poner. La de eso de todo, como es mi parcel. Miren lo que busca la Torah. La Torah busca desde todos los puntos de vista que yo me aleje de mis afectos consanguíneos. Es muy complicado para uno de padre, cuando son hijos, en esa forma, determinar si es culpable o no. Si uno va al colegio, tiene que escuchar la autoridad todo lo que él dice. Yo veo que los padres van y le meten la mano al profesor.
¿cierto? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué ocurre en esos casos? Que por ser consanguíneos, ¿sí o no? De ser un hijo, ejercer nuestra justicia es complicadísimo. Porque nosotros vamos a determinar de que nuestro hijo siempre va a ser ¿qué? Por tendencia, inocente. ¿Qué quiere sacar la Torá? El sentimentalismo. Que si es culpable es ¿qué? Culpable. Porque yo estaría entonces haciendo algún tipo de esto, ¿no? Desviando algún tipo de justicia o de juicio. Pero vea que el texto que usted que está poniendo ahí, sí. En la primera parte dice, no, pues en la Reina Valera, dice así, dice, no seguirás a los muchos para hacer el mal. Pero pues, digamos que si uno lo lee sin el segundo pedazo, pues cabría para muchas cuestiones donde muchas personas pueden practicar algo que es malo y que podría llegar a generar cierta influencia en nosotros. O sea, como que nos está advirtiendo que cuando algo es practicado por muchas personas, tuviéramos como cuidado de esa práctica. Pongamos el caso pues, del 31 de octubre, digamos. Sí. Sí, digamos que el hecho de que lo celebre la mayoría no indica que esté bien, o que sea real, o que sea para celebrar. Por eso, pues yo creo que si uno lo lee en la segunda parte, también podría hacer ese análisis, que seguir a los malos en multitud también implica eso. O por ejemplo, cuando en el Transmilenio no mandan buses y la gente se empieza a botar ahí a la vía, ¿sí? O a agarrarse madrazos con el man que está ahí con el intercomunicador, ¿sí? Como que uno caer en eso también, eso está mal. Sí, porque, no, pues, y puede ser llevado, llama por ese tipo de corriente. Él llama, pero él no maneja pues, toda la flota de Transmilenios. ¿Sí? No, y ese tipo de efusividad es contagiosa. Sí, ese tipo de euforia es contagiosa. Y si usted, por ejemplo, en los 31, es la diferencia, ¿no? Nuestras fiestas no son emocionales, porque nuestras fiestas nos recuerdan una cosa, Mashiach, y dos, nuestra nación. Las fiestas que son paganas generalmente recuerdan ¿qué es? La novia, el tío, la abuela, el que está en el ejército. Entonces al 31 a las 11:59 todo el mundo está berreando. Hay una especie de, no sé, de euforia, histeria, y sí, 5 o 10 minutos antes, no, es que miren, no llegó, sí está hartando, está con la otra vieja, y el otro, no, está en el ejército, no, nos separamos este año, se nos murió fulano de tal. La esencia de nuestra fiesta no es eso, pues a lo menos la Torá no lo dice. La esencia de la Torá que describe, recordar siempre que los eventos mesiánicos, uno, y segundo, nuestra nación, pare de contar. Pues yo no me he puesto a llorar, pues porque cuando Aviv o Nisan, no, fue que este año quebré. No, Nisan celebramos la libertad de nuestra nación. El 14 sentamos ácimos nuestra libertad espiritual. Empieza la revalidación del pacto. En Shavuot, la presencia divina. ¿Qué tiene que ver eso? Porque yo me acuerdo que mi tío está por allá en Pasto. ¿Cómo? El cuento del Homer. Ah, gracias. El cuento del Homer. Nada de eso quiere eso que cuando decían. ¿Por qué? Porque precisamente es pegajoso ese tipo de adrenalina. En todos los sentidos. Desde un postezo, ¿cierto? Los bostezos son contagiosos, hasta las sonrisas. Bueno, el último. Entonces se puede decir con respecto a este misbot, sí, que lo que hicieron los ángeles que siguieron. Ah, sí, una euforia, sí. Sí. Y algo que los convenció duramente, incluyéndonos a nosotros, ¿no? Nosotros en cierto momento lo seguimos a él también. Es más, Eva vino siguiéndole a mí. No le era desconocido. Ustedes no notan algo que en el huerto de Edén, Eva no le preguntó, ¿tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Y a Satán dijo, yo me llamo a Satán, ¿cómo estás? No, sino que hicieron una conversación y era como muy familiar. ¿Y por qué? Se supone que el man estaba ahí dando vueltas y ella estaba por ahí. En lugar de asustarse y decir, uy, no, se me apareció el diablo. Como que le dijo, hola, ¿cómo? Días sin vernos. Claro. Y me imagino que Satán tuvo que haber tenido 3 o 4 secretarios de entrada que tuvieron que haberlo seguido en forma. ¿Y qué consecuencias tienen esas marchas que tuvimos? Porque nosotros las estuvimos yendo en contra del Eterno. Una, tengo gota, otros tienen artritis, otros tienen úlceras. Eso.
La paga del pecado, que es la muerte, enemistad contra Dios, las enfermedades, la muerte física. Que me metieron aquí precisamente para que entendiera físicamente en otro estado las consecuencias de hacer el mal. Sí, esas consecuencias de hacer el mal. Y altas. El apego emocional, ¿no? También. Toda la parte emotiva. Pues lloramos por todo casi. Nos deprimimos casi por todo. Y reímos. Y reímos por todo. Nos vamos.